con la oficialización de la primera convocatoria de Fossati, en la que ha habido algunas sorpresas forzadas por las lesiones de algunos jugadores importantes, vamos a analizar las variantes que se podrían realizar en los primeros amistosos de preparación a partir de los jugadores que conforman la lista que ya hizo pública el entrenador. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a este canal activando la campanita. Entre las variadas declaraciones que dio Fossati en conferencia de prensa, se encuentra la ratificación de que su idea inicial pasa por replicar sus intenciones de juego en un sistema 1-3-5-2. Así que ese es el dibujo táctico con el que vamos a contemplar la primera alineación que podría estar poniendo en el campo Fossati para afrontar los amistosos de Perú ante Nicaragua y República Dominicana. Empezamos entonces con la posición de guardameta. En este puesto es donde no hay dudas que el portero titular en principio es Pedro Galese. El jugador de 34 años sigue siendo importante en el Orlando City y también es en la actualidad el guardavalla más confiable del que dispone Perú. Así que Galese va fijo en el 11 titular. Aunque claro que al tratarse de unos partidos amistosos, lo más probable es que Fossati ponga a prueba también a los porteros suplentes, brindándoles algunos minutos. Renato Solís se perfila como el segundo portero y el tercer puesto de guardameta se lo disputarían Carlos Cáceda y Diego Romero. Con respecto a Romero, este jugador es claramente un gusto personal de Fossati, ya que si bien su convocatoria se fundamenta por haber sido el portero titular de la Sub-23, se sabe que cuando el entrenador estaba en Universitario, sus planes eran que Romero sea el guardavalla titular del Centenario Crema, razón por la que lo convoca aún sin haber tenido minutos en la liga peruana. Pasando a la línea defensiva, hay que decir que es ahí donde la selección peruana va a requerir de más trabajo en entrenamientos y en donde los jugadores tendrán que adecuarse a funciones que no son habituales para muchos de ellos. Y en la defensa, Fossati ha convocado nombres que han generado repercusiones un tanto positivas gracias a la adhesión de Eric Noriega de Comerciantes Unidos y de 22 años de edad, que había dejado buenas sensaciones con la Sub-23 del Chemo del Solar, pero también ha generado cierta polémica por convocar a un jugador que nadie tenía en el radar y muchos se preguntan el porqué de su llamado. Nos referimos, claro, a Carlos Ascuez. Ascuez es un defensor que cuando empezó su carrera como futbolista parecía tener las condiciones necesarias para ser importante en la selección, ya que dispone de un biotipo importante y se caracteriza por tener una muy buena salida de balón. Sin embargo, su travesía como jugador de fútbol no tomó el rumbo esperado y en la actualidad pertenece al club César Vallejo, que está ubicado entre los últimos de la tabla del torneo peruano. Así que la única razón probable por la que Ascuez ha sido convocado no solo por Fossati, sino también por los últimos 3 entrenadores de la selección, es porque consideran que no hay jugadores peruanos con esas mismas condiciones. Carlos Ascuez tiene ya 31 años y a esa edad es muy complicado que remonte su carrera. No obstante, estos amistosos servirán para ver cuáles son las reales intenciones de Fossati con este jugador que, si bien no parece que jugará desde el arranque, seguramente dispondrá de algunos minutos. Así que pasando a mencionar a los defensores que tienen mayor probabilidad de ser titulares, como stopper por derecha son 2 los candidatos más firmes a ocupar ese puesto. Aldo Corso es un viejo conocido de Fossati y fue con él que encontró su mejor versión como defensor a nivel de clubes, al punto de ser su capitán y jugador fundamental en la línea de 3 que campeona con Universitario. Así que de todas maneras tendrá minutos en los amistosos venideros, aunque al ya conocerlo y saber lo que le puede dar Corso,
Las posibilidades de que Miguel Araujo empiece siendo el titular son elevadas también, ya que Fossati podría querer sacar conclusiones en esa posición, haciendo jugar a futbolistas a los que no ha visto en acción todavía. Tomando en cuenta esto último, también existe una remota posibilidad de ver a Oliver Sone jugando como stopper por derecha, aun cuando lo lógico sería priorizarlo como carrilero. Así que en esta alineación estaría yendo Miguel Araujo de titular. Para jugar por el medio, las opciones son Eric Noriega, Carlos Ascuez y Anderson Santamaría. Este último juega en el Atlas de México y su equipo por lo general plantea línea de 4 defensores, pero en sus replanteos, dependiendo de los resultados parciales, opta por una línea de 3. Así que por eso Santamaría ya sabe lo que es jugar con el sistema 1-3-5-2 y ante la falta de defensores con sus características, Santamaría sería parte del primer equipo titular de Fossati, salvo quiera sorprender y ponga a Noriega aun cuando no tiene muchos partidos en primera división, o coloque a Carlos Ascuez dando un mensaje de confianza plena en el jugador de la César Vallejo. Sin embargo, la lógica mantiene a Santamaría en esa posición para que disponga de otra oportunidad jugando con la blanquirroja, siempre y cuando no haga un enroque con Miguel Araujo e intercambien lugares, ya que eso también es una posibilidad. Por izquierda, los llamados a ocupar el puesto son Luis Abraham y Alexander Callens. No obstante, Callens le saca mucha ventaja a Abraham por características, ya que Alexander es más rápido, tiene mayor estatura y además pasa por un mejor momento a nivel de clubes, ya que es titular en el Atenas de Grecia donde pelea el campeonato, y Abraham por el contrario no viene jugando muchos minutos en su club, el Atlanta United de la MLS. Así que Callens es el titular por ese lado de la defensa. Llegamos entonces a los laterales volantes o también llamados carrileros, y empezando por el lado derecho es evidente que las dos opciones de confianza de Fossati son Andy Polo y Luis Advíncula. Advíncula es de los jugadores que mejor momento está pasando a nivel de clubes, ya que en Boca Juniors es venerado por los hinchas ceneices y se ha vuelto titular indiscutido por sus destacadas actuaciones jugando con la camiseta de Boca. Y eso ha generado un contraste muy marcado, ya que como equipo en el último tiempo, Perú no ha mostrado un buen funcionamiento y eso ha llevado a que ningún jugador, incluido Advíncula, haya brillado tanto como en su club. Sin embargo, la confianza de Fossati en Luis Advíncula es plena y seguramente será titular, siendo su segunda opción Andy Polo, que también está siendo importante en su club universitario, pero con la selección no ha funcionado todavía. Así que la esperanza de Fossati es que, haciéndolo jugar de carrilero y no de extremo o volante por fuera, sí pueda darle algo diferente a Perú. Y claro que se puede generar debates alrededor de la convocatoria de Polo, pero eso no quita que Fossati tiene en alta consideración al jugador. Dicho eso, se reducen las posibilidades de Sone por el lado derecho, aunque conociendo a Fossati hará lo posible por darle al menos unos minutos por ese lado con la finalidad de sacar conclusiones. No obstante, la lógica también indica que la convocatoria de Sone se debe a su polifuncionalidad, pero principalmente a la falta de recambios por el carril izquierdo. Basta con ver que las opciones que hay en su lista son Marcos López y Miguel Trauco. López es suplente en el Feyenoord de los Países Bajos y Miguel Trauco titular en el Criciúma de Brasil, que es un equipo de rango menor en el país de la samba. Y viendo esos nombres, Marcos López por físico puede dar un mejor recorrido de la banda y se perfila para ser el titular, mientras que Trauco, teniendo un mejor pie, su desventaja es que es un lateral neto. De carrilero le podría costar jugar. En ese sentido, las posibilidades más altas para que Sone juegue son haciéndolo como carrilero izquierdo. Ahora, hablando de los mediocampistas, en la posición de pivote, Renato Tapia tenía que ser el titular y Pedro Aquino su suplente.
Sin embargo, ambos jugadores se lesionaron a vísperas de la convocatoria y no forman parte del primer llamado de la era Fossati. Es por ello que Wilder Cartagena y Jesús Castillo del Gil Vicente de Portugal se perfilan para jugar en esa posición, aunque por recorrido en la selección y continuidad en su club, quien sería el titular es Cartagena. No obstante, un recambio con perfil diferente sería Martín Tábara, ya que le podría dar mejor salida desde atrás como pivote. Pero la realidad es que, en principio, Tábara será suplente, teniendo posibilidades de jugar incluso más adelantado, como lo hizo ante Alianza Lima debido a la baja de Yotun por lesión. Entonces, Cartagena sería el mediocampista defensivo titular y tendríamos que pasar a hablar de los interiores, donde cabe resaltar que Fossati ha convocado pocos mediocampistas e incluso tendría en consideración probar a Joao Grimaldo como volante creativo, ya que para ser carrilero Grimaldo tendría que ganarle el puesto a Advíncula y a Polo, que es muy del gusto de Fossati. Y yo sé que muchos desaprobarían que un jugador tan desequilibrante como Grimaldo sea suplente, pero ese parece ser el rol con el que empezará en los amistosos, ya sea jugando como interior o como segundo delantero. Así que los titulares serían Piero Quispe por izquierda y Sergio Peña por derecha. Sin embargo, sabemos que a Fossati le gusta que sus interiores jueguen a perfil cambiado, así que Tábara también tiene sus posibilidades de empezar de titular en lugar de Peña. Y eso sería una sorpresa, ya que Sergio es recurrente en la selección y Tábara vuelve a ser convocado después de una larga ausencia. Pero Peña en sus últimas convocatorias no ha estado dando el rendimiento esperado de un jugador peruano que milita en el Malmo de Suecia, nada menos. Ahora, para la doble punta, Fossati ha convocado hasta a 7 jugadores. Eso quiere decir que 5 de ellos estarán en el banco de suplentes, siendo el único fijo Gianluca Lapadula, y la posición de segundo delantero tendría que ser disputada entre Edison Flores y Brian Reina. Ambos jugadores justamente juegan como segunda punta en sus respectivos clubes. Flores en Universitario y Brian Reina en Belgrano de Córdoba. Entonces, la posición de segundo delantero titular estaría muy reñida, ya que ambos jugadores tienen mucho nivel y pasan por un buen momento. Por actualidad, Brian Reina debería ser titular, ya que tiene regularidad y destaca en una liga más competitiva que la peruana. Sin embargo, acaba de salir de una lesión y por los gustos del entrenador y la mayor trayectoria de Flores en la selección, Edison empezaría como titular para que después jueguen Brian Reina y José El Tunche Rivera, que anda encendido anotando goles importantes para Universitario. Franco Sanelato tiene sus posibilidades en la doble punta, aunque al ser polifuncional y disponer de una resistencia privilegiada, podría estar sumando minutos como lateral volante por ambas bandas también. En cuanto a Paolo Guerrero, entiendo que fue convocado para ser el suplente de Lapadula, al igual que Alex Valera, aunque ante rivales como Nicaragua y República Dominicana, Fossati se puede dar el lujo de probar a Paolo y a Gianluca juntos y salir bien librado. Aún así, la doble punta más probable es la que conformaría Lapadula con Edison Flores. Así que de esta manera podría estar jugando Perú en los amistosos debido a las lesiones que han sacado de la convocatoria a jugadores recurrentes como Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotun y hasta a André Carrillo. Los jugadores de este 11 serían los primeros encargados de hacer funcionar el 1-3-5-2 en la selección de Fossati. ¿Lo lograrán de inmediato o les tomará tiempo? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Te ha hablado Samiel, gracias por acompañarme en este video que espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video.